Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependerá la hora en que están viendo el video. En esta ocasión voy a socializar el cronograma y procedimiento de la investigación en la PEC en tercer año de formación. Para ello voy a ir señalando cuáles son las actividades que tenemos que encarar en este proceso de desarrollar el diagnóstico socioparticipativo para trabajar nuestros diseños metodológicos. En ese sentido, una primera actividad que tenemos que desarrollar es la aplicación de los instrumentos de investigación. La aplicación de los instrumentos de investigación debe desarrollarse desde el primer día de la primera semana hasta el cuarto día de la segunda semana. Asimismo, paralelamente también debe ir desarrollándose el proceso de categorización hasta la priorización de dos problemas, dos necesidades y dos potencialidades, como habíamos indicado durante las sesiones. La otra actividad que tenemos que desarrollar tiene que ver con la reunión de priorización. Para ello les habíamos indicado que se haga de forma coordinada. En esta reunión de priorización es donde se va a determinar el nudo problemático. ¿Cuándo debe desarrollarse? Debe desarrollarse finalizando la segunda semana hasta el segundo día de la tercera semana. Tiene que desarrollarse en el transcurso de este tiempo, de lo contrario vamos a tener dificultades para las otras actividades posteriores. Asimismo, una vez de haber desarrollado la reunión de priorización, la otra actividad que es muy importante no descuidarlo es la redacción del nudo problemático y la elaboración de las preguntas problematizadoras. ¿Cuándo debe desarrollarse? Debe desarrollarse en la tercera semana, en las primeras jornadas o los primeros días de la tercera semana, hasta el día miércoles de la tercera semana. Una vez que se haga la redacción del nudo problemático, asimismo la elaboración de sus preguntas problematizadoras, pues tiene que también aplicarse ya los instrumentos de investigación basados en el nudo problemático desde la tercera semana hasta la finalización de la PEC. Sin embargo, como señala en el protocolo de la PEC en tercer año de formación, no olviden que tienen que elaborar un informe de diagnóstico de la PEC, que tiene que empezar ya desde el primer día de la primera semana, y este informe deberá ser concluido hasta la tercera semana, de tal forma que como una actividad o como la séptima actividad que tenemos, trata sobre la socialización del diagnóstico socioparticipativo con base al informe del diagnóstico, se pueda programar entre la cuarta y la quinta semana de forma coordinada, porque esta socialización del diagnóstico va a traducirse en la evaluación de una de las fichas, la ficha B4, que debe ser evaluado por su docente tutor y su docente guía. Ahora permítanme compartirles rápidamente cómo se va a hacer la redacción del nudo problemático y las preguntas problematizadoras. Tengo acá un ejemplo de cómo debe desarrollarse la redacción del nudo problemático. En la redacción del nudo problemático hay que considerar 4 elementos. Un primer elemento que tiene que ver con el sujeto, el segundo elemento es el lugar, el tercer elemento es el problema. Este problema puede ser necesidad o potencialidad. Finalmente, la situación. Considerando estos 4 elementos, en el siguiente ejemplo tenemos que está pintado de color celeste, que sería el sujeto. Los estudiantes de cuarto año de los paralelos A y B de educación primaria comunitaria vocacional, ¿no?, que sería el sujeto. Seguidamente va a estar el lugar de la unidad educativa ferroviaria primaria. Para ustedes podrán anotar la unidad educativa en donde se les asignó desarrollar la PEC. Seguidamente va a estar el problema, que sería: demuestran poco interés en la práctica de la lectura.
vuelvo a recalcarles, este apartado que hace alusión al problema podría también ser una necesidad, ¿no? O una potencialidad, pero es lo que se va a identificar en la unidad educativa, lo que en ese proceso de categorización va a resaltar y va a ser además el aspecto que va a ser priorizado en esa reunión comunitaria. Seguidamente debe anotarse la situación que está pintado de color amarillo, que dice que afecta en la comprensión de textos que lee y escribe en su proceso formativo. En otras palabras, es de qué manera se manifiesta o tiene su efecto, ¿no? Que está perjudicando el logro de los objetivos. Entonces, una vez de haber redactado nuestro nudo problemático, es importante considerar lo que dice el protocolo. Hay que plantearse preguntas, y estas preguntas mínimamente deben ser 6 preguntas. De estas 6 preguntas, 3 preguntas deben ser para comprender el problema y 3 preguntas deben ser cómo se va a intervenir el problema. En este caso tengo aquí en el ejemplo las primeras preguntas que están haciendo justamente alusión a cómo se está comprendiendo, se está profundizando el problema, ¿no? En ese sentido tenemos, ¿por qué los niños demuestran poco interés? Este aspecto tiene relación directa con lo que habíamos señalado, con esa problemática identificada, ¿no? Entonces, tiene que responder justamente a este aspecto que está pintado de color rosado. ¿Por qué los niños demuestran poco interés? Seguidamente, la otra pregunta para profundizar, sigue la comprensión, es ¿cuál es la importancia de la práctica de la lectura? Y como verán, no puede alejarse, si estamos hablando de la lectura, tiene que justamente estar en torno a ello. La tercera pregunta para seguir profundizando el análisis, ¿cuál es el espacio más apropiado para la práctica de la lectura? ¿No? O sea, ¿dónde los niños pueden sentirse más cómodos leyendo, ¿no? Está, haciéndose, profundizándose el análisis en torno a la problemática. Seguidamente, tenemos que formular las otras preguntas problematizadoras para intervenir, para dar respuesta a la problemática. Y estas preguntas tienen que ser un tanto genéricos porque hasta el momento todavía no sabemos cómo vamos a intervenir, pero tiene que tener esa connotación de dar ya una respuesta a la problemática identificada. En ese sentido, las preguntas que se tienen formuladas son los siguientes. ¿Cómo se podría mejorar el interés de los niños por la práctica de la lectura? Cuando estamos señalando cómo se podría mejorar el interés, pues está implícitamente haciendo alusión que el que tiene que intervenir pues soy yo, ¿no? Asimismo, ¿cuáles son las condiciones para mejorar el interés de la lectura? Finalmente, ¿quiénes son los responsables para mejorar el interés de la lectura? Estas preguntas son muy importantes porque posteriormente se van a convertir en el capítulo 2 en nuestras categorías de análisis. Esta primera pregunta, por ejemplo, se va a convertir en un subtítulo, ¿no? Que podría ser los niños demuestran poco interés en la lectura, ¿no? Ese podría ser un subtítulo. El otro, por ejemplo, que en este momento está en pregunta, pero en un subtítulo más adelante será la importancia de la práctica de la lectura. Entonces, así sucesivamente vamos a ir desarrollando. Sin embargo, quisiera también aquí señalar lo siguiente. Una vez que ya tengan ustedes estas preguntas problematizadoras, estas preguntas se van a convertir en motivos de nuestras
preguntas en nuestras entrevistas, vale decir. Desde que ya formulemos nuestras preguntas, yo les pido por favor que vayan profundizando el recojo de la información con base a estas preguntas, porque vamos a requerir para el apartado que señala el diálogo con actores y autores. Y si no tenemos los insumos, pues vamos a estar en dificultades. Es lo que quería ampliar un poco sobre todo lo que hemos venido hablando en las sesiones en nuestra unidad académica. Gracias por su atención.